Capítulo 9. El río grande. Sam despertó a Frodo. Frodo vio que estaba tendido, bien arropado, bajo unos árboles altos de corteza gris, en un rincón tranquilo del bosque, en la margen occidental del río grande, el Anduin. Había dormido toda la noche, y el gris del alba asomaba apenas entre las ramas desnudas. Gimli estaba allí cerca, cuidando de un pequeño fuego. Partieron otra vez antes que aclarara del todo. No porque la mayoría de los viajeros tuviera prisa en llegar al sur. Estaban contentos de poder esperar algunos días antes de tomar una decisión, la que sería inevitable cuando llegaran a Rauros y a la isla de Escarpa, y se dejaban llevar por las aguas del río, pues no tenían ningún deseo de correr hacia los peligros que les esperaban más allá, cualquiera que fuese el curso que tomaran. Aragorn dejaba que se desplazaran según el mejor criterio de cada uno, ahorrando fuerzas para las fatigas que vendrían luego. Insistía, sin embargo, en la necesidad de iniciar la jornada temprano, todos los días, y de prolongarla hasta bien caída la tarde, pues le decía el corazón que el tiempo apretaba, y no creía que el Señor Oscuro se hubiese quedado cruzado de brazos mientras ellos se retrasaban en Lórien. Ese día al menos no vieron ninguna señal del enemigo, y tampoco al día siguiente. Pasaban las horas grises y monótonas, y no ocurría nada. En el tercer día de viaje el paisaje fue cambiando poco a poco. Ralearon los árboles y al fin desaparecieron del todo. Sobre la orilla oriental, a la izquierda, y unas lomas alargadas subían alejándose. Parecían resecas y devastadas, como si un fuego hubiese pasado sobre ellas y no hubiera dejado con vida ni una sola hoja verde. Era una región hostil donde no había ni siquiera un árbol quebrado o una piedra desnuda que aliviaran aquella desolación. Habían llegado a las Tierras Pardas, una región vasta y abandonada que se extiende entre el bosque negro del sur y las colinas de Emyn Muil. Ni siquiera Aragorn sabía qué pestilencia, qué guerra o qué mala acción del enemigo había devastado de ese modo toda la región. Hacia el oeste y a la derecha el terreno era también sin árboles, pero llano y verde en muchos sitios con amplios prados de hierba. De este lado del río crecían florestas de juncos tan altos que ocultaban todo el oeste, y los botes pasaban rozando aquellas márgenes oscilantes. Los plumajes sombríos y resecos se inclinaban y alzaban con un susurro blando y triste en el leve aire fresco. De cuando en cuando Frodo alcanzaba a ver brevemente entre los juncos unos terrenos ondulados y mucho más allá unas colinas envueltas en la luz del crepúsculo, y sobre el horizonte una línea oscura apenas visible, las estribaciones meridionales de las montañas nubladas. No habían encontrado hasta entonces ninguna criatura, excepto pájaros. Los pequeños volátiles silbaban y piaban entre los juncos, pero se los veía muy raramente. Una o dos veces los viajeros oyeron el movimiento rápido y el sonido quejoso de unas alas de cisnes, y alzando los ojos vieron una bandada que atravesaba el cielo. —¡Cisnes! —dijo Sam. —¡Y muy grandes! —Sí —dijo Aragorn—, cisnes negros. —¡Qué inmenso y desierto y lúgubre me parece todo este país! —dijo Frodo. Siempre creí que yendo hacia el sur uno encontraba regiones cada vez más cálidas y alegres, hasta que ya no había invierno. —Pero aún no hemos llegado bastante al sur —dijo Aragorn—. Todavía es invierno, y estamos lejos del mar. Aquí el mundo es frío, y la primavera llega bruscamente. Puede haber nieve todavía. Allá abajo, en la bahía de Belfalas, donde desemboca el Anduin, las tierras son más cálidas y alegres, quizá, o lo serían si no existiera el enemigo. Pero no creo que estemos a más de 60 leguas, me parece, al sur de la Cuaderna del Sur, en tu comarca. A cientos de millas más allá. Ahora estás mirando hacia el suroeste, por encima de las llanuras septentrionales de la Marca de los Jinetes. Rohan, el país de los señores de los caballos. No tardaremos en llegar a las bocas del Lin Claro, que desciende de Fangorn, para unirse al río Grande. Esa es la frontera norte de Rohan, y todo lo que se extiende sobre el Lin Claro y las Montañas Blancas perteneció en otro tiempo a los Rohirrim.
es una tierra amable y rica, de pastos incomparables, pero en estos días nefastos la gente no habita junto al río, ni cabalga a menudo hasta la orilla. El Anduin es ancho, y sin embargo los orcos pueden disparar sus flechas por encima de la corriente, y se dice que en los últimos años se han atrevido a atravesar las aguas y a atacar las manadas y establos de Rohan. Sam miraba a una y otra orilla, intranquilo. Antes los árboles habían parecido hostiles, como si ocultaran ojos secretos y peligros inminentes. Ahora deseaba que los árboles estuviesen todavía allí. Le parecía que la compañía estaba demasiado expuesta, navegando en botes abiertos entre tierras que no ofrecían ningún abrigo, y en un río que era una frontera de guerra. En los 2 o 3 días siguientes, mientras avanzaban regularmente hacia el sur, esta impresión de inseguridad invadió a toda la compañía. Durante un día entero empuñaron las palas para apresurar la marcha. Las orillas desfilaron. El río pronto se ensanchó y se hizo más profundo. Unas largas playas pedregosas se extendieron al este, y había bancos de arena en el agua, que demandaban atención. Las tierras pardas se elevaron en planicies desiertas, sobre las que soplaba un viento helado del este. En el otro lado los prados se habían convertido en terrenos quebrados de hierba seca, en una región de matas y zarzas. Frodo se estremeció recordando los prados y fuentes, el sol claro y las lluvias suaves de Lothlórien. En los botes no había mucha conversación y ninguna risa. Todos parecían ensimismados. El corazón de Legolas corría bajo las estrellas de una noche de verano en algún claro septentrional, entre los bosques de hayas. Gimli tocaba oro mentalmente, preguntándose si ese metal serviría para guardar el regalo de la dama. Merry y Pippin, en el bote del medio, no se sentían tranquilos, pues Boromir no dejaba de murmurar entre dientes, a veces mordiéndose las uñas, como consumido por alguna duda o inquietud, a veces tomando una pala y tratando de poner la barca detrás de la de Aragorn. Pippin, que estaba sentado en la proa mirando hacia atrás, vio entonces una luz rara en los ojos de Boromir, que se inclinaba espiando a Frodo. Sam estaba convencido desde hacía tiempo. Las barcas no le parecían ahora tan peligrosas como antes, pero nunca había pensado que fueran tan incómodas. Se sentía agarrotado y descorazonado, no teniendo nada que hacer excepto clavar los ojos en los paisajes invernales que se arrastraban a lo largo de las orillas y en el agua gris a los lados. Aun cuando tenían que recurrir a las palas, no le confiaban ninguna. En el cuarto día, a la caída de la tarde, Sam miraba hacia atrás por encima de las cabezas de Frodo y Aragorn y los otros botes. Somnoliento, no pensaba en otra cosa que en pisar tierra firme y acampar. De pronto creyó ver algo. Al principio miró distraídamente, y enseguida se sentó frotándose los ojos, pero cuando miró de nuevo ya no se veía nada. Aquella noche acamparon en un pequeño islote, cerca de la orilla occidental. Sam, envuelto en mantas, estaba acostado junto a Frodo. Tuve un sueño bastante curioso, 1 hora o 2 antes de detenernos, señor Frodo, dijo. O quizá no era un sueño. De todos modos fue curioso. Bueno, cuéntame, dijo Frodo, sabiendo que Sam no se quedaría tranquilo hasta que hubiera contado la historia, o lo que fuera. Desde que dejamos Lothlórien, no he visto ni he pensado nada que me haya hecho sonreír. No fue curioso en ese sentido, señor Frodo. Fue extraño. Disparatado si no se tratara de un sueño. Y será mejor que se lo cuente. Vi un leño con ojos. Lo del leño está bien, dijo Frodo. Hay muchos en el río, pero olvídate de los ojos. Eso no, dijo Sam. Si me senté fue a causa de los ojos, por así decirlo. Vi lo que me pareció un leño. Venía flotando en la penumbra, detrás del bote de Gimli, pero no le presté mucha atención. Luego tuve la impresión de que el tronco estaba acercándose a nosotros. Y esto era demasiado peculiar, podría decirse, pues todos flotábamos juntos en la corriente. Y enseguida vi los ojos, algo así como 2 puntos pálidos, brillantes, sobre una joroba en el extremo más cercano del tronco. Además no era un tronco, pues tenía unas patas palmeadas, casi como de cisne, aunque parecían más grandes, y las metía en el agua y las sacaba del agua continuamente.
En ese momento me senté, frotándome los ojos, con la intención de gritar si aquello seguía allí cuando acabara de sacarme el sopor que me nublaba la cabeza. El no sé qué venía ahora rápidamente, y ya estaba cerca de Gimli. No sé si aquellas dos luces vieron cómo me movía y miraba, o si recobré mis sentidos. Cuando miré de nuevo, no había nada. Creo, sin embargo, que algo llegué a ver de reojo, como dicen, algo oscuro que corrió a ocultarse a la sombra de la orilla. Los ojos no los vi más. Soñando de nuevo, Sam Gamgee, me dije, y no hablé con nadie. Pero he estado pensando desde entonces, y ahora no estoy tan seguro. ¿Qué le parece a usted, señor Frodo? Me parecería que viste de veras a un tronco, de noche y con mirada somnolienta, dijo Frodo, si esos ojos no hubiesen aparecido antes. Pero no es así. Los vi allá lejos en el norte, antes que llegáramos a Lórien. Y vi una extraña criatura con ojos que subió a la plataforma de los elfos aquella noche. Haldir la vio también. ¿Y recuerdas lo que dijeron los elfos que había ido detrás de la manada de orcos? Ah, dijo Sam. Sí, y recuerdo otra cosa. No me gusta lo que tengo en la cabeza, pero pensando esto y aquello, en las historias del señor Bilbo y lo demás, me parece que yo podría darle un nombre a esta criatura. Un nombre desagradable. ¿Gollum, quizá? Sí, le dijo Frodo. He venido temiéndolo desde hace un tiempo. Desde la noche de la plataforma. Supongo que estaba escondido en Moria, y que a partir de ahí empezó a seguirnos. Pero se me ocurrió que nuestra estancia en Lórien le haría perder otra vez el rastro. La miserable criatura tuvo que haberse escondido en los bosques del Cauce de Plata, esperando a que saliéramos. Algo parecido, dijo Sam, y será mejor que vigilemos un poco más nosotros mismos, o una de estas noches sentiremos que unos dedos desagradables nos aprietan el cuello si alcanzamos a despertar. Y a eso iba. No vale la pena molestar a Trancos o los otros esta noche. Yo vigilaré. Puedo dormir mañana. Pues casi no soy otra cosa que un baúl en un bote, si así se puede decir. Yo lo diría, concluyó Frodo, pero me parece mejor baúl con ojos. Tú vigilarás, pero solo si prometes despertarme a la madrugada y si nada pasa antes. En plena noche, Frodo salió de un sueño profundo y sombrío, y descubrió que Sam estaba sacudiéndolo. «Es una vergüenza despertarlo», dijo Sam en voz baja. «Pero usted me lo pidió. No hay nada nuevo, o no mucho. Creí oír unos chapoteos y la respiración de alguien hace un momento, pero de noche y en un río se oyen muchos sonidos raros». Sam se acostó, y Frodo se sentó envuelto en las mantas, luchando contra el sueño. Los minutos o las horas pasaron lentamente, y nada ocurrió. Frodo estaba ya cediendo a la tentación de acostarse de nuevo, cuando una forma oscura, apenas visible, flotó muy cerca de una de las barcas. Una mano larga y blanquecina asomó pálidamente y se aferró a la borda. Dos ojos claros brillaron fríamente como linternas mientras miraban dentro del bote, y luego se alzaron, posándose en Frodo. No se encontraban a más de unos 2 metros de distancia, y Frodo alcanzó a oír que la criatura tomaba aliento, siseando. Se incorporó, sacando a Dardo de la vaina, y se enfrentó a los ojos. La luz se extinguió enseguida. Se oyó otro siseo y un chapoteo, y la oscura forma de Lenny se precipitó aguas abajo en la noche. Aragorn se movió en sueños, dio media vuelta y se sentó. «¿Qué pasa?», murmuró incorporándose de un salto y acercándose a Frodo. «Sentí algo en sueños. ¿Por qué sacaste la espada?» «Gollum», respondió Frodo, «o al menos así me pareció». «Ah», dijo Aragorn, «así que conoces a nuestro pequeño salteador de caminos». Vino detrás de nosotros mientras cruzábamos Moria, y bajó hasta Nimrodel. Desde que tomamos los botes nos sigue tendido de bruces sobre un leño y remando con pies y manos. Traté de atraparlo 1 o 2 veces de noche, pero es más astuto que un zorro, y resbaladizo como un pez. Yo esperaba que el viaje por el río acabaría con él, pero es una criatura acostumbrada al agua y demasiado hábil.
Trataremos de ir más rápido mañana. Acuéstate ahora, y yo montaré guardia el resto de la noche. Ojalá pudiera echarle las manos encima a ese desgraciado. Quizá lográramos que nos fuera útil, pero si no lo atrapo, sería mejor perderlo de vista. Es muy peligroso. Además de intentar atacarnos de noche por su propia cuenta, podría guiar hacia nosotros a cualquier enemigo. Pasó la noche sin que Gollum mostrara ni siquiera una sombra. Desde entonces, la compañía estuvo alerta y vigilante. Pero en el resto del viaje no vieron más de Gollum. Si todavía lo seguía, era muy cuidadoso y sagaz. Aragorn había aconsejado que remaran durante largos periodos, y las orillas desfilaban rápidamente. Pero veían poco de la región, pues viajaban sobre todo de noche y a la luz del crepúsculo, descansando durante el día, tan ocultos como lo permitía el terreno. El tiempo pasó así sin ningún incidente hasta el 7.º día. El cielo estaba todavía gris y nublado, y un viento soplaba del este. Pero a medida que la tarde se mudaba en noche, unos claros de luz débil, amarilla y verde, se abrieron bajo los bancos de nubes grises. La forma blanca de la luna nueva se reflejaba en los lagos lejanos. Sam la miró, frunciendo el ceño. Al día siguiente el paisaje empezó a cambiar con rapidez a ambos lados. Las orillas se levantaron y se hicieron pedregosas. Pronto se encontraron cruzando un terreno accidentado y rocoso, y las costas eran unas pendientes abruptas, cubiertas de matas espinosas y endrinos, confundidos con zarzas y plantas trepadoras. Detrás había unos acantilados bajos y desmoronados a medias, y chimeneas de una carcomida piedra gris, cubiertas por una hiedra oscura, y aún más allá se alzaban unas cimas coronadas de abetos retorcidos por el viento. Estaban acercándose al país de las colinas grises de Emin Muin, la frontera sur de las tierras ásperas. Había muchos pájaros en los acantilados y las chimeneas de piedra, y durante todo el día unas bandadas habían estado revoloteando allá arriba, negras contra el cielo pálido. Mientras descansaban en el campamento, Aragorn observaba los vuelos con aire receloso, preguntándose si Gollum no habría hecho de las suyas y las noticias de la expedición no estarían propagándose ya por el desierto. Luego, cuando se ponía el sol y la compañía estaba atareada preparándose para partir otra vez, alcanzó a ver un punto oscuro que se movía a la luz moribunda. Un pájaro grande que volaba muy alto y lejos, ya dando vueltas, ya volando lentamente hacia el sur. —¿Qué es eso, Legolas? —preguntó apuntando al cielo del norte. —¿Es como yo creo un águila? —Sí —dijo Legolas—, es un águila de caza. Me pregunto qué presagiará. Estamos lejos de los montes. —No partiremos hasta que sea noche cerrada —dijo Aragorn. Llegó la noche octava del viaje. Era una noche silenciosa y tranquila, y el viento gris del este había cesado. El delgado creciente de la luna había caído temprano en la pálida puesta de sol, pero el cielo era todavía claro arriba. Y aunque allá lejos en el sur había grandes franjas de nubes que brillaban aún débilmente, en el oeste resplandecían las estrellas. —¡Vamos! —dijo Aragorn—. Correremos el riesgo de otra jornada nocturna. Estamos llegando a unos tramos del río que no conozco bien, pues nunca he viajado aquí por el agua, no entre este sitio y los rápidos de San Gebir. Pero esos rápidos, si no me equivoco, están aún a muchas millas. Nos encontraremos con muchos peligros antes de llegar, rocas e islotes de piedra en la corriente. Abramos bien los ojos y no rememos demasiado rápido. A Sam, que iba en el bote de delante, le fue encomendada la tarea de vigía. Tendido en la proa, clavaba los ojos en la oscuridad. La noche era cada vez más oscura, pero arriba las estrellas brillaban de un modo extraño, y había un resplandor sobre la superficie del río. No faltaba mucho para la medianoche, y desde hacía un tiempo se dejaban llevar por la corriente, recurriendo raramente a las palas, cuando de pronto Sam dio un grito. Delante, a unos pocos metros, se alzaban unas formas oscuras, y se oían los remolinos de unas aguas rápidas. Una fuerte corriente iba hacia la izquierda, donde el cauce no presentaba obstáculos. Mientras el agua los llevaba así a un lado, los viajeros alcanzaron a ver,
ahora muy de cerca, las blancas espumas del río que golpeaban en las rocas puntiagudas, enseñadas hacia adelante como una hilera de dientes. Los botes estaban todos agrupados. La barca de Boromir golpeó contra la de Aragorn. Aragorn! Gritó Boromir. ¡Es una locura! No podemos cruzar los rápidos de noche. Pero no hay bote que resista el Sam Gevir, de noche o de día. ¡Atrás, atrás! Gritó Aragorn. ¡Virad, virad si podéis! Hundió la pala en el agua, tratando de detener la barca y de hacerla girar. Me he equivocado, le dijo a Frodo. No sabía que habíamos llegado tan lejos. El Anduin fluye más rápido de lo que pensaba. Sam Gevir tiene que estar ya al alcance de la mano. Después de muchos esfuerzos lograron dominar los botes, haciéndolos girar en redondo, pero al principio el agua no los dejaba avanzar, y cada vez estaban más cerca de la orilla del este, que ahora se levantaba negra y siniestra en la noche. ¡Todos juntos! ¡Rememos!, gritó Boromir. ¡Rememos! ¡O el agua nos arrastrará a los bajíos! Se oía aún la voz de Boromir cuando Frodo sintió que la quilla rozaba el fondo rocoso. En ese mismo momento se oyó el ruido seco de unos arcos. Algunas flechas pasaron por encima de ellos y otras cayeron en las barcas. Una alcanzó a Frodo entre los hombros. Frodo vaciló y cayó hacia adelante, gritando y soltando la pala, pero la flecha rebotó en la malla escondida. Otra le atravesó la capucha a Aragorn, y una tercera se clavó en la borda del segundo bote, cerca de la mano de Merry. Sam creyó ver unas figuras negras corriendo a lo largo de las playas pedregosas de la orilla oriental. Le pareció que estaban muy cerca. ¡Grad! Dijo Legolas, volviendo de pronto a su propia lengua. ¡Orcos! Gritó Gimli. Obra de Gollum, ha puesto la cabeza, le dijo Sam a Frodo. ¡Y qué buen lugar eligieron! El río parece decidido a ponerlos directamente en manos de esas bestias. Todos se doblaron hacia adelante, trabajando con las palas. Hasta Sam dio una mano. Pensaban que en cualquier momento sentirían la mordedura de las flechas de penachos negros. Muchas les pasaban por encima, silbando, otras caían en el agua cercana, pero ninguna los alcanzó. La noche era oscura, no demasiado oscura para los ojos de los orcos, y a la luz de las estrellas los viajeros debían ser un buen blanco para aquellos astutos enemigos, aunque era posible que los mantos grises de Lórien y la madera gris de las barcas élficas desconcertaran a los maliciosos arqueros de Mordor. La compañía no soltaba las palas. En la oscuridad era difícil afirmar que estuvieran moviéndose de veras, pero los remolinos de agua fueron apagándose poco a poco, y la sombra de la orilla oriental retrocedió en la noche. Al fin les pareció que habían llegado de nuevo al medio del río, y que habían retrocedido alejando las embarcaciones de aquellas rocas afiladas. Dando entonces media vuelta, remaron esforzadamente hacia la orilla occidental, y se detuvieron a tomar aliento a la sombra de unos arbustos que se inclinaban sobre el agua. Legolas dejó la pala y tomó el arco que había traído de Lórien. Luego saltó a tierra y subió unos pocos pasos por la orilla. Puso una flecha en el arco, estiró la cuerda y se volvió a mirar por encima del río en la oscuridad. Del otro lado venían unos gritos estridentes, pero no se veía nada. Frodo miró al elfo que se erguía allí arriba, observando la noche, buscando un blanco. Sobre la cabeza sombría había una corona de estrellas blancas que resplandecían vivamente en los charcos negros del cielo. Pero ahora, elevándose y navegando desde el sur, las grandes nubes avanzaron enviando unos adelantados oscuros a los campos de estrellas. Un temor repentino invadió a los viajeros. «¡El Berezkil-Zoniel!», suspiró Legolas mirando al cielo. Una sombra negra, parecida a una nube, pero que no era una nube, pues se movía con demasiada rapidez, vino de la oscuridad del sur y se precipitó hacia la compañía, cegando todas las luces mientras se acercaba. Pronto apareció como una gran criatura alada, más negra que los pozos en la noche. Unas voces feroces le dieron la bienvenida desde la otra orilla del río. Un escalofrío repentino le corrió por el cuerpo a Frodo, estrujándole el corazón. Sentía en el hombro un frío mortal, como el recuerdo de una vieja herida. Se agachó como para esconderse. De pronto, el gran arco de Lórien cantó. La flecha subió silbando desde la cuerda élfica. Frodo alzó los ojos. Casi encima de él, la forma alada retrocedió encogiéndose. Se oyó un grito,
un graznido roncó, y la sombra cayó del aire, desvaneciéndose en la penumbra de la costa oriental. El cielo era claro otra vez. Allá lejos hubo un tumulto de muchas voces que maldecían y se quejaban en la oscuridad, y luego silencio. Ni flechas ni gritos llegaron otra vez del este aquella noche. Al cabo de un rato, Aragorn vio las embarcaciones aguas arriba. Siguieron tanteando la orilla del agua un cierto trecho, hasta que encontraron una bahía pequeña, poco profunda. Había unos árboles bajos cerca de la orilla, y luego se elevaba un barranco rocoso y abrupto. La compañía decidió quedarse allí a esperar el alba. Era inútil tratar de seguir viaje de noche. No acamparon y no encendieron fuego. Se quedaron tendidos en las barcas, amarradas juntas. «Alabados sean el arco de Galadriel y la mano y el ojo de Legolas», dijo Gimli mientras masticaba una oblea de lenguas. «Un buen tiro en la oscuridad, amigo mío». «¿Pero quién puede decir qué blanco era ese?», preguntó Legolas. «Yo no», dijo Gimli, «pero agradezco que la sombra no se haya acercado más. No me gustaba nada. Me recordaba demasiado a la sombra de Moria, a la sombra del Balrog», concluyó en un susurro. «No era un Balrog», dijo Frodo todavía temblando de frío. «Era algo más helado. Creo que era...». Frodo se detuvo y no siguió hablando. «¿Qué crees?», preguntó Boromir con interés, inclinándose fuera de su barca, como tratando de verle la cara a Frodo. «Creo que... no lo diré», respondió Frodo. «De cualquier manera, esa caída aterrorizó a nuestros enemigos». «Así parece», dijo Aragorn. «Sin embargo, no sabemos dónde están, ni cuántos son, ni qué harán mañana. Esta noche nadie dormirá. La oscuridad nos protege. ¿Pero qué nos mostrará el día? Tened las armas al alcance de la mano». Sam estaba sentado golpeteando con las puntas de los dedos la vaina de la espada, como si estuviese sacando cuentas. «Es muy raro», murmuró. «La luna es la misma que en la comarca y en las tierras ásperas, o tendría que serlo. Pero ha cambiado de curso o estoy contando mal. Recuerdo, señor Frodo, la luna decrecía cuando descansamos aquella noche en la plataforma del árbol, una semana después del plenilunio, me pareció. Anoche se cumplía una semana de viaje, y he aquí que se aparece una luna nueva, tan delgada como una raedura de uña, como si no hubiésemos pasado un tiempo en el país de los elfos. Bien, recuerdo que estuvimos allí 3 noches al menos, y creo recordar muchas otras, pero juraría que no pasó un mes. Uno casi podría pensar que allí el tiempo no cuenta». «Y quizás así era», dijo Frodo. «Es posible que en ese país hayamos estado en un tiempo que era ya el pasado en otros sitios. Solo cuando el cauce de plata nos llevó a Lanwin, me parece, volvimos al tiempo que fluye por las tierras de los mortales hacia el gran mar. Y no recuerdo ninguna luna, nueva o vieja, en Caras Galadón. Solo las estrellas de noche y el sol de día». Legolas se movió en su barca. «No, el tiempo nunca se detiene del todo», dijo, «pero los cambios y el crecimiento no son siempre iguales para todas las cosas y en todos los sitios. Para los elfos el mundo se mueve, y es a la vez muy rápido y muy lento. Rápido, porque los elfos mismos cambian poco, y todo lo demás parece fugaz. Lo sienten como una pena. Lento, porque no cuentan los años que pasan, no en relación con ellos mismos. Las estaciones del año no son más que ondas que se repiten una y otra vez a lo largo de la corriente. Sin embargo, todo lo que hay bajo el sol ha de terminar un día». «Pero el proceso es lento en Lórien», dijo Frodo. «El poder de la dama se manifiesta ahí claramente. Las horas son plenas, aunque parecen breves, en Caras Galadón, donde Galadriel guarda el anillo élfico». «Esto no hay que decirlo fuera de Lórien, ni siquiera a mí», dijo Aragorn. «No hables más. Pero así es, Sam. En esas tierras no valen las cuentas. Allí el tiempo pasó tan rápidamente para nosotros como para los elfos. La vieja luna ha muerto y otra ha crecido y decrecido en el mundo exterior, mientras nos demorábamos allí. Y anoche la luna nueva apareció otra vez. El invierno casi ha terminado.
el tiempo fluye hacia una primavera de flacas esperanzas. La noche fue silenciosa. Ninguna voz, ninguna llamada volvió a elevarse del otro lado del agua. Los viajeros acurrucados en las barcas sintieron el cambio en el aire. Era tibia ahora y estaba muy quieto bajo los nubarrones húmedos, que habían venido del sur y los mares lejanos. Las aguas que golpeaban las rocas de los rápidos parecían cada vez más ruidosas y próximas. Sobre ellos, las ramas de los árboles empezaron a gotear. Cuando llegó el día, el mundo de alrededor tenía un aspecto blando y triste. Lentamente el alba dio paso a una luz gris, difusa y sin sombras. Había una bruma sobre el río, y una niebla blanca cubría la costa. La orilla opuesta no se veía. «No soporto la niebla», dijo Sam, «pero esta parece de buena suerte. Ahora quizá podamos irnos sin que esos malditos nos vean». «Quizá», dijo Aragorn, «pero nos costará encontrar el camino si esa niebla no se levanta un poco dentro de un rato. Y tenemos que encontrarlo si queremos cruzar Samgevir y llegar a Emyn Muil». «No entiendo por qué razón tenemos que cruzar los rápidos o seguir el curso del río todavía más», dijo Boromir. «Si Emyn Muil está ahí delante, podríamos abandonar estas cáscaras de nuez y marchar hacia el oeste y el sur hasta llegar a Lentaguas y pasar a mi propio país». «Sí, si vamos a Minas Tirith», dijo Aragorn, «pero todavía no está decidido, y ese rumbo puede ser más peligroso de lo que parece. El valle de Lentaguas es llano y pantanoso, y la niebla es un peligro mortal para quienes van cargados y a pie. Yo no abandonaría las barcas hasta que fuese indispensable. En el río al menos no podremos extraviarnos». «Pero el enemigo domina la costa oriental», dijo Boromir, «y aunque cruzáramos las puertas de Argonath y llegáramos sanos y salvos a Scarpa, ¿qué haríamos entonces? ¿Saltar por encima de las cascadas y caer en los pantanos?» «No», respondió Aragorn. «Di mejor que llevaremos las barcas por el viejo camino hasta el pie del Rauros, donde volveremos al agua. ¿Ignoras, Boromir, o prefieres olvidar la escalera del norte y el elevado sitial de Amon-Hen, que fueron construidos en los días de los grandes reyes? Yo al menos tengo la intención de detenerme en esas alturas antes de decidir qué camino seguiremos. Quizá veamos allí alguna señal que pueda orientarnos». Boromir discutió este plan largo rato, pero cuando fue evidente que Frodo se iría a Aragorn, no importaba dónde, cedió de pronto. «Los hombres de Minas Tirith no abandonan a sus amigos en los momentos difíciles», dijo, «y necesitaréis de mis fuerzas si llegáis a Scarpa. Iré hasta la Isla Alta, pero no más adelante. De allí me volveré a mi país, solo si no me gané con mi ayuda la recompensa de un compañero». El día avanzaba, y la niebla se había disipado un poco. Se decidió que Aragorn y Legolas se adelantaran enseguida a lo largo de la costa, mientras los otros se quedaban en las barcas. Aragorn esperaba encontrar algún camino por el que pudieran llevar las barcas y el equipaje hasta las aguas tranquilas de más allá de los rápidos. «Las barcas de los elfos no se hundirían, quizá», dijo, «pero eso no significa que podríamos sobrevivir a los rápidos. Nadie lo ha conseguido hasta ahora. Los hombres de Gondor no abrieron ningún camino en esta región, pues aún en los mejores días el reino no llegaba hasta el Anduin más allá de Emyn Muil. Pero hay una senda para bestias de carga en alguna parte de la orilla occidental, y espero encontrarla. No creo que haya desaparecido, pues en otro tiempo las embarcaciones ligeras cruzaban las tierras ásperas, descendiendo hasta Osgiliath, y esto hasta hace pocos años, cuando los orcos de Mordor empezaron a multiplicarse. He visto pocas veces a lo largo de mi vida que una barca viniera del norte, y los orcos dominan la orilla oriental», dijo Boromir. «Si seguimos adelante, el peligro crecerá con cada milla, y aún falta encontrar un camino». «El peligro acecha en todos los caminos que van al sur», respondió Aragorn. «Esperadnos un día. Si en ese tiempo no volvemos, sabréis que el infortunio nos ha alcanzado esta vez. Entonces tendréis que elegir un nuevo jefe, y luego seguirlo como mejor podáis». Frodo sintió una congoja en el corazón mientras miraba cómo Aragorn y Legolas ascendían el empinado barranco y desaparecían en la niebla. Pero pronto se vio que estos temores eran infundados, y no había por qué preocuparse. Solo habían pasado 2 o 3 horas, y no era aún el mediodía cuando las formas borrosas de los exploradores aparecieron de nuevo.
Todo bien, dijo Aragorn bajando por el barranco. Hay una senda, lleva a un embarcadero todavía útil. No está lejos. Los rápidos empiezan media milla aguas abajo y no se extienden por más de una milla. No mucho después la corriente se vuelve de nuevo clara y mansa, aunque sigue siendo rápida. El trabajo más duro será llevar las barcas y el equipaje hasta el viejo sendero. Lo hemos encontrado, pero corre bastante lejos de la orilla, a unas 200 yardas, y al amparo de una pared de roca. No hemos visto el desembarcadero del norte. Si aún existe, tenemos que haber pasado anoche por allí. Podríamos remontar con mucho trabajo la corriente y quizá no lo veríamos en la niebla. Temo que tengamos que dejar el río ahora mismo y tomar como podamos ese camino, transportando los botes. No será fácil, aunque todos fuéramos hombres, dijo Boromir. Lo intentaremos, sin embargo, tal como somos, dijo Aragorn. Claro que sí, dijo Gimli. Las piernas se les doblan a los hombres cuando el camino es duro, pero un enano nunca cae, aunque lleve una carga 2 veces más pesada que él mismo, señor Boromir. El trabajo fue duro, en verdad, pero se llevó a cabo. Descargaron los bultos de las embarcaciones y los llevaron a la cima del barranco. Luego sacaron las barcas del agua y las arrastraron hacia arriba. Habían temido que fuesen mucho más pesadas. Ni siquiera Legolas sabía de qué árbol del país élfico era aquella madera, dura y sin embargo muy liviana. En terreno llano, Merry y Pippin podían llevar solos la barca con facilidad, pero se necesitaba la fuerza de 2 hombres para transportarlas en vilo por aquel terreno. Nacía en pendiente a orillas del río, y era un amontonamiento de piedras calcáreas de color gris, con muchos agujeros escondidos, tapados con zarzas y matorrales. Las matas espinosas abundaban, y también las grietas. Había aquí y allá unos charcos pantanosos, que eran alimentados por unos hilos de agua que venían de las tierras altas del interior. Aragorn y Boromir fueron llevando las barcas una a una, mientras los otros se afanaban y tambaleaban detrás con el equipaje. Al fin todo fue mudado y depositado en el sendero. Luego, sin encontrar otros obstáculos que las plantas rampantes y las numerosas piedras caídas, marcharon todos juntos. La niebla colgaba todavía en velos sobre la casi desmoronada pared de roca. A la izquierda la bruma ocultaba el río. Podían oír cómo se precipitaban espumas contra los salientes afilados y los dientes de piedra de Sarngevir, pero no los veían. Hicieron 2 veces el viaje antes que todo estuviera a salvo en el embarcadero del sur. Allí la senda se acercaba a la orilla, descendiendo poco a poco hasta el borde apenas elevado de una pequeña laguna. La cuenca no parecía ser obra de alguna mano, sino de los remolinos de agua que descendían de Sarngevir, golpeando una roca baja que se adentraba en el río. Más allá la orilla subía a pique en una muralla gris, y no había ningún pasaje para los que iban a pie. La breve tarde había quedado atrás, y ya caía el crepúsculo pálido y nuboso. Los viajeros se habían sentado junto al río, escuchando la confusa precipitación de las aguas, el rugido de los rápidos ocultos en la bruma. Se sentían cansados y con sueño, tan melancólicos como el día moribundo. Bueno, aquí estamos, y aquí tendremos que pasar otra noche, dijo Boromir. Necesitamos dormir, y si a Aragorn se le ocurriera cruzar de noche las puertas de Argonath, bueno, estamos todos demasiado cansados, excepto, sin duda, nuestro vigoroso enano. Gimli no replicó. Cabeceaba sentado. Descansemos ahora todo lo posible, dijo Aragorn. Mañana viajaremos otra vez de día. Si el tiempo no cambia una vez más y no se pone contra nosotros, tenemos una buena posibilidad de escurrirnos sin que nos vean desde la orilla de enfrente. Pero esta noche habrá 2 en la guardia, turnándose. 3 horas de reposo y 1 de vigilia. No hubo esa noche nada peor que una corta llovizna, 1 hora antes del alba. Llegó el día y se pusieron en camino. La niebla estaba desvaneciéndose. Se mantenían lo más cerca posible de la orilla occidental, y podían ver las formas oscuras de los barrancos, más altas cada vez. Muros sombríos que hundían los pies en las aguas apresuradas. A media mañana las nubes descendieron y empezó a llover copiosamente. Extendieron las cubiertas de pieles sobre las barcas, para que no entrara el agua, y continuaron dejándose llevar río abajo. Las cortinas grises de la lluvia no les permitían ver lo que había delante o alrededor. La lluvia, sin embargo, no duró mucho.
El cielo fue aclarándose lentamente, y luego las nubes se abrieron, y arrastrando unos flecos desaliñados, se alejaron hacia el norte. Las nieblas y brumas habían desaparecido. Delante de los viajeros se extendía una amplia hondonada, de grandes paredes rocosas, de donde colgaban unos pocos arbustos retorcidos, aferrados a las salientes y las grietas. El cauce se hizo más estrecho y el río más rápido. Las aguas corrían con las barcas, y parecía difícil que pudieran detenerse o cambiar el rumbo, cualquiera que fuese el obstáculo que se les presentara delante. Sobre ellos el cielo era un prado azul, alrededor se extendía el río oscurecido, y delante, negras, las colinas de Minmuil al sol, y en ellas no se veía ninguna abertura. Frodo miraba hacia adelante, y de pronto vio dos rocas que se acercaban desde lejos. Parecían dos grandes pináculos o pilares de piedra, altas, verticales, amenazadoras. Se erguían a ambos lados del río. Una estrecha abertura apareció entre ellas, y el río arrastró hacia allí las barcas. —¡Mirad los Argonath! ¡Los pilares de los reyes! —gritó Aragorn. —Los cruzaremos pronto. Mantened las barcas en fila y tan apartadas como sea posible, siempre por medio de la corriente. Frodo, arrastrado por las aguas, sintió que las dos torres se adelantaban a recibirlo. Eran unas formas gigantescas, vastas figuras grises, mudas pero peligrosas. Enseguida vio que los pilares eran en verdad unas tallas enormes, que el arte y los antiguos poderes habían trabajado en ellos, y que a pesar de los soles y de las lluvias de años olvidados, todavía seguían siendo unas poderosas imágenes. Sobre unos grandes pedestales, apoyados en el fondo de las aguas, se levantaban dos grandes reyes de piedra. Los ojos velados bajo unas cejas hendidas aún miraban, ceñudamente, al norte. Los dos adelantaban la mano izquierda, mostrando la palma en un ademán de advertencia. En la mano derecha tenían un hacha, y sobre la cabeza llevaban un casco y una corona desmoronados. Aún daban la impresión de poder y majestad, guardianes silenciosos de un reino desaparecido hacía tiempo. Frodo se sintió invadido por un temor reverente, y se encogió cerrando los ojos, sin atreverse a mirar mientras la barca se acercaba. Hasta Boromir inclinó la cabeza cuando las embarcaciones pasaron en un torbellino, como hojitas frágiles y voladizas, a la sombra permanente de los centinelas de Númenor. Así cruzaron la abertura oscura de las puertas. Los terribles acantilados se alzaban ahora a cada lado a alturas inescrutables. El cielo pálido parecía estar muy lejos. Las aguas negras rugían y resonaban, y un viento chillaba sobre ellas. Frodo, la cabeza entre las rodillas, oyó a Sam que gruñía y murmuraba delante. —¡Qué sitio! ¡Qué sitio horrible! ¿Qué puede yo salir de este bote y nunca volveré a mojarme los pies en un charco, y menos en un río? —No temas —dijo una voz extraña detrás de él. Frodo se volvió y vio a Trancos, y sin embargo no era Trancos, pues el curtido Montaraz ya no estaba allí. En la popa venía sentado Aragorn, hijo de Arathorn, orgulloso y erguido, guiando la barca con hábiles golpes de pala. Se había echado atrás la capucha, los cabellos negros le flotaban al viento, y tenía una luz en los ojos, un rey que vuelve del exilio. —No temas —repitió—. Durante muchos años anhelé contemplar las imágenes de Isildur y Anarion, mis señores de otro tiempo. A la sombra de estos señores, Elessar, piedra de elfo, hijo de Arathorn, de la casa de Valandil, hijo de Isildur, heredero de Elendil, no tienen nada que temer. Enseguida la luz se le apagó en los ojos, y Aragorn dijo como hablándose a sí mismo: «Ah, si Gandalf ahora estuviera aquí. Qué nostalgia tengo de Minas Anor y las murallas de mi ciudad. ¿A dónde iré ahora?». El paso era largo y oscuro, y había allí un ruido de viento, de aguas torrentosas y de ecos que resonaban en las paredes de piedra. Describía una curva hacia el oeste, de modo que al principio todo era oscuro delante, pero Frodo vio luego una alta brecha luminosa que crecía con rapidez. De pronto las barcas salieron precipitadas a una luz vasta y clara.
El sol, que ya había dejado muy atrás el mediodía, brillaba en un cielo ventoso. Las aguas se extendían ahora en un largo lago oval, y el pálido Nemhithel, rodeado de colinas grises y abruptas, las faldas estaban cubiertas de árboles, pero las cimas desnudas brillaban fríamente a la luz del sol. En el extremo sur había 3 picos. El del medio se inclinaba un poco hacia adelante, apartándose de los otros. Una isla en medio del agua entre los brazos pálidos y centelleantes del río. De lejos venía un rugido profundo, como un trueno distante. —¡Mirad el Tol Brandib! —dijo Aragorn, señalando el pico alto del sur. A la izquierda se alza el Amon Lab, y a la derecha el Amon Hen, las colinas del oído y de la vista. En los días de los grandes reyes había sitiales ahí arriba y una guardia permanente, pero se dice que ningún pie de hombre o de bestia ha hollado alguna vez el Tol Brandib. Antes que caigan las sombras de la noche ya estaremos allí. Escucho la voz eterna del Rauros, que nos llama. La compañía descansó un rato, dejando que la corriente los llevara hacia el sur por en medio del lago. Comieron algo, y luego tomaron las palas para ir más deprisa. La sombra cayó en las laderas del oeste, y el sol descendió redondo y rojo. Aquí y allá asomó una estrella neblinosa. Los 3 picos se erguían ante ellos, cada vez más oscuros. El vozarrón del Rauros rugía no muy lejos. Cuando los viajeros llegaron por último a la sombra de las colinas, la noche se extendía ya sobre las aguas. El 10º día de viaje había terminado. Las tierras ásperas quedaban atrás. No podían continuar sin decidir entre el camino del este y el camino del oeste. La última etapa de la misión estaba ante ellos.